ya viene la Asamblea Constituyente. ¿Usted hará o haría alguna propuesta para beneficio de la delegación? Pues haría varias. A mí me preocupa mucho las pocas facultades que tenemos las delegaciones. Es muy tortuoso y es entendible centralizar la administración de los recursos públicos en una ciudad de 8 millones de pesos, pues supera la capacidad de tiempo de cualquier director de finanzas que pongas. Entonces, todo el proceso de autorización del presupuesto, de los recursos, las licitaciones, se vuelve un poco tortuoso para la prontitud con la que nosotros tenemos que atender los problemas. Entonces, yo creo que en ese sentido tendríamos que darle a las delegaciones la posibilidad de tener una chequera para que puedan administrar sus recursos públicos. Es increíble que esta delegación que le genera tantos recursos al gobierno de la ciudad reciba tan poco dinero de regreso. Entonces yo sería una redistribución de recursos mucho más ética, porque no es justo que alguien que paga 200,000 pesos de predial tenga una calle llena de agujeros. No es justo. Entonces yo haría una distribución mucho más equitativa del recurso. Entiendo que hay que ser solidarios con Iztapalapa, pero pues también hay delegados que les encanta regalar toda la vida cosas, gastarse el presupuesto, condonar el predial. Entiendo la pobreza y yo vengo de ella, pero también pues hay gente que no va a hacer ningún esfuerzo. Yo para pagar el predial que pago, pues también me tengo que darme algunas cosas que me gustaría comprarme, ¿no? O para vivir donde vivo, pues me costó ahorrar, lo que sea, ¿no? Entonces sí hay como esta idea de ellos son los ricos, nosotros somos los pobres, entonces hay que quitarle a los ricos. Yo sí creo que una gente que trabaja y que trabaja duro en la vida tiene derecho a vivir donde se le pega la gana y tiene derecho a tener servicios urbanos de acuerdo a lo que paga de recursos de predial. Entonces creo que ahí sí hay mucha injusticia mal entendida. Entiendo la política social del PRD, entiendo esto de apoyar a los pobres, pero a mí me parece que también a veces raya ya en un tema de irresponsabilidad, porque esta delegación le ha quitado muchos recursos. Otro tema muy importante es este tema de las vías primarias y secundarias. O sea, hay facultades que no quedan muy claras, las delegaciones tienen pocas facultades en materia de servicios urbanos, prácticamente en vías primarias, no es el gobierno de la ciudad, pero siento que al gobierno de la ciudad le queda muy lejos venir a resolver un problema en el Ejército Nacional, ¿no? Entonces, porque tiene Tlalpan, porque tiene eje central, porque tiene viaducto, porque tiene periférico, y pues a lo mejor él le va a dar más importancia a estas vialidades importantísimas de Ejército Nacional. Pues hay un montón de lámparas fundidas, ahorita por ejemplo toda la lateral del periférico, las lámparas están fundidas, y se reportan 0.72 y se reporta pues no vienen. Cambio, pues yo como delegación lo tengo aquí a 3 cuadras, puedo mandar a mi cuadrilla, ¿no? Y ya estaré yo reparando esas lámparas fundidas del periférico. Entonces, esta separación de vías primarias, vías secundarias, tendría que ser, a ver, como un fondo, de donde el que repara jala lana de ese fondo y ya. Entonces yo estaría pues tratando de resolver todo, porque en mi colonia a la gente no le importa si es del gobierno federal, del gobierno de la ciudad o del gobierno delegacional, lo que quiere es que haya luz en periférico, ¿no? Entonces tendríamos que encontrar un mecanismo mucho más eficiente de poder atender estas demandas y no con esta división tan absurda que hoy tenemos. Otro problema muy delicado es el tema inmobiliario. Pues sí, Sedubi aprueba cosas a nivel central que tienen las facultades, cambia el uso de suelo, pero pues las mentadas de madre son para mí como delegada, porque se autorizó un edificio de 10 niveles en la colonia Tlaxpana. Y me decía un personaje que está queriendo hacer un polígono de actuación en una colonia popular, bueno, es que yo voy a comprar aire de la colonia que está en el centro de la ciudad, ¿no? Porque ahí no se va a hacer nunca una torre de 20, la tabacalera, donde ahí tiene una autorización de hacer 40 niveles. Entonces yo compro 10 niveles de ese predio, ¿no? De ese potencial lo compro y lo paso a la colonia Anáhuac. Y yo le decía, y a la gente de Anáhuac decía, a mí qué me importa
que te traigas potencial de la náhuatl, de la tabacalera a la náhuatl. Son cosas que la ley permite y que a la gente nomás no le queda claro por qué aparece una torre de 10 niveles en su colonia que todos tienen 3 niveles, porque hicieron un polígono de actuación en un terreno grande, ¿no? Eso es lo que pasó con Granadas. Claro. Entonces estas cosas sí están generando mucho problema y las delegaciones no tenemos ninguna facultad sobre estas autorizaciones. Claro, o sea que entre algunas de las cosas en esa asamblea sería precisamente esto, que a la delegación se le dé más autoridad para resolver ese tipo de problemas. Pues sí, porque la verdad es que, por ejemplo, yo no tengo una handheld para infraccionar a alguien que está en doble fila. No tengo yo un policía de tránsito para que meta orden en el cruce de Palmas y Periférico. Dependo de la policía de tránsito de la ciudad. Y nuevamente, si hay una manifestación en Gobernación, pues los tránsitos van a estar enfocados a la manifestación de Gobernación. ¿Y qué les importa a ellos que Palmas y Periférico esté bloqueado por un camión? Entonces, las delegaciones deberíamos de tener un mínimo, por ejemplo, de personal de seguridad pública para vigilar las escuelas primarias, para vigilar los mercados, para vigilar las salidas de la iglesia, para vigilar los tianguis, que son cosas como muy locales de la convivencia cotidiana. Y obviamente que el gobierno de la ciudad se quede con la policía de investigación del crimen organizado, de la venta de drogas, de homicidios, secuestros. Por supuesto que yo no tengo ni quiero esa policía, pero sí tendría que tener la policía de proximidad que me permita meter orden en mi colonia, infraccionar a un vecino que deja su coche en doble fila. Entonces sí deberíamos de tener los delegados algunas facultades, porque de verdad es muy tortuoso depender del gobierno de la ciudad. Está demasiado centralizada esta ciudad. O sea que esto sería municipalizar algunos servicios que hoy están a nivel central y que la verdad no son buenos. No estamos dando buenos resultados en algunas materias. Ve usted el desastre de ciudad que tenemos con los franeleros, con las dobles filas, con el comercio ambulante. El comercio ambulante sí es nuestra facultad y yo estoy ordenando el comercio ambulante. Pero pues también podríamos buscar otros mecanismos de que la delegación pudiera cobrar de manera directa ese recurso para mejorar ciertas zonas donde ubicar el ambulantaje. Pero hoy todo lo que se paga del comercio ambulante se va al gobierno de la ciudad. Entonces las delegaciones no tenemos dinero para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Claro. O sea que entre algunas otras sería también esa propuesta que se haría en este caso es precisamente que haya más recursos económicos. Pues que también si generamos nosotros recursos económicos, por ejemplo, yo ya estoy generando recursos de multas de tránsito. Usted eche un ojo de todas las multas que se generan en la delegación Miguel Hidalgo, que yo he pedido una serie de operativos. Estoy generando recursos de los ambulantes, que no se les había cobrado hace mucho tiempo. Por lo menos he ingresado unos 4 millones de pesos de cuotas de los ambulantes. Estoy generando recursos por los anuncios. Hacía 10 años que no se abría la ventanilla para que tú pudieras venir a regularizar tu anuncio exterior. Entonces pasaba un cuate que les pedía moche a todo el mundo para que no te bajaran tu anuncio exterior, porque la ventanilla no estaba bien. Entonces ya abrí la ventanilla, vamos a poder regularizar a los 17,000 negocios que tengo. De a 5,000 pesos, pone promedio 3,000 pesos, pues voy a tener 5 millones de pesos simplemente de los anuncios luminosos, 54 millones de pesos en 3 años. Bueno, ese dinero debería ser para las delegaciones para que tuviéramos un interés en regularizar todo esto que no se cobra. Y no es así, se va al gobierno de la ciudad. Entonces, aquellas delegaciones que se pongan a chambear, que les guste cobrar impuestos, versus las delegaciones populistas que les gusta condonar todo. O sea, los ambulantes empezaron a decirme que les perdonara los adeudos, ¿no? No les voy a perdonar los adeudos, porque es obligación pagar por el uso del espacio público. Entonces, pues ya, o sea, aquí, ¿por qué? Porque el político está pensando en el voto, en lo que viene, y yo ese dinero pues me gustaría arreglar mi ciudad, arreglar mi colonia, arreglar esta delegación. Estamos haciendo un esfuerzo para que esté más limpia, para que esté más segura, para que esté más iluminada, pero bueno, yo creo que ahí habría una competencia sana. Si hay un delegado que cobra bien,
pues va a tener una delegación más adecuada. Si hay un delegado que le encanta regalar todo, pues que lo regale, pero sí va a estar de cochina su delegación y de desordenada y de hecho un desmadre, ¿no? Claro. Se recuperaron los ingresos, en este caso, por ejemplo, a 10, 12 mil pesos que mencionó precisamente de los aviadores que tenía precisamente ese dinero se utiliza en algo social. Bueno, ahorita por ejemplo, todos los años había un déficit de nómina de cerca de 50 millones de pesos, de lo que se sobregiraba. Yo este año no me voy a sobregirar, pero me encantaría que el gobierno de la ciudad me apoyara con esos 50 millones que antes daba para personal, para pavimentar las calles de la Miguel Hidalgo que están hechas pedazos. O sea, que ese dinero que ahorré ahora bien, es cierto, no voy a tener déficit, pero ese déficit que generalmente me daban, pues ahora que me lo den para servicios urbanos. Porque pues, qué padre que ahorré dinero en nómina, pero pues ahora pues, que me lo reconozcan, ¿no? O sea que tampoco se queda en la delegación. Tampoco se queda en la delegación. Es un tema de responsabilidad mío no tener aviadores. Sí, exactamente. Pero se lo estoy ahorrando al gobierno de la ciudad. Entonces, yo ahora lo que les voy a pedir al gobierno de la ciudad es que todo eso que le estoy ingresando por ambulantaje, por servicios, por anuncios luminosos, por anuncios en general, ¿qué más estamos generando? Vía pública, ¿no? Ahorros en nómina, multas, por verificaciones. Va a subir el ingreso proveniente de Miguel Hidalgo porque estamos aplicando la ley. Bueno, que nos suban el ingreso de Miguel Hidalgo. Claro. Caray, pues es un problema trabajar para alguien y no se reconoce. Claro. La delegación pues queda peor todavía. Pues no queda peor porque ingresa dinero, ingresa a las arcas de la ciudad, se cumple con la ley, pero creo que eso es lo que yo digo, que en la reforma constitucional que viene deberían de premiar a los delegados que sí hacemos un trabajo ordenado, claro, que sí recaudamos lo que la ley dice que tenemos que recaudar. ¿Por qué? Porque el otro era, pues seguro pasaban por el moche al ambulante. Bueno, de hecho tengo en la cárcel a un tipo que le decían el vaquero, que trabajaba hasta la administración pasada, al mes de septiembre. Este cuate seguía cobrando a los ambulantes por fuera. Entonces, ¿por qué? Porque habían cerrado la ventanilla de ambulantaje. No dejaban que la gente pagara. ¿Para qué? Para cobrar por fuera. Entonces, aquí en esta delegación llegaban los millones de pesos al mes en efectivo. Y lo sabe Víctor Hugo Romo. Porque este cuate trabajaba para Víctor Hugo Romo. ¿Sí?